Hola, hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Bienvenido a un nuevo tutorial de este proyecto llamado Creta Wings. Y en esta ocasión estaremos haciendo otra princesa más para nuestra colección y se trata de la princesita Ariel, la sirenita Ariel. Y acá les estaré mostrando todos los materiales que necesitaremos para confeccionarla. Esta sirenita Ariel mide aproximadamente unos 30 centímetros desde la punta de su colita hasta su cabeza. La he tejido con hilo 100% algodón de la marca Sinfonía. Para su colita he utilizado de este hilo color verde aproximadamente 21 gramos. Su cuerpo de la cintura hacia arriba es exactamente igual al cuerpo base que utilizamos para las demás princesas, solo que ha habido un ligero cambio en la numeración de las rondas. Y para realizar esta parte del cuerpo, que es color piel, estaremos utilizando aproximadamente 82 gramos. Para su cabello he utilizado aproximadamente 90 gramos. Sí lleva bastante hilo este tipo de cabello. Esto es lo que me ha quedado de una madeja de 100 gramos. Utilizaremos hilo de color lila para el top y para esta florecita, y para su centro utilizaremos hilo de color amarillo. Este amarillo en específico es el color mango. Y para el detalle de su volante en la cintura y sus aletas estaré utilizando hilo color agua fuerte, así se llama. Puede ser también un color aqua, pero este es el que yo he tenido a la mano. Para su rostro estaremos utilizando estos ojitos de seguridad que miden unos 10 milímetros. Véalo usted. 10 milímetros, que es lo mismo que colocarlo acá. Además necesitaremos para este hilo Sinfonía número 8, yo ocuparé un gancho de 2.5 milímetros. Utilizaremos también alfileres, aguja lanera, también puede utilizar una agujita más fina. Y también para el cuerpo necesitaremos un tubito de silicón, que en dependencia de qué tan largo usted lo coloque, entonces su cuerpo va a tener mucho más sostén. Yo lo he colocado aproximadamente hasta acá, o sea que he utilizado aproximadamente unos 14 centímetros y me ha llegado hasta aquí. Y vean lo que me hace, pero así me ha gustado. Pero usted puede utilizar más largo. Ve aproximadamente hasta aquí y le va a quedar bien durito todo su cuerpo. Es a su gusto qué tan fuerte usted quiera el cuerpo de su sirenita. Este tubito de silicón mide su diámetro aproximadamente 1 centímetro. Además, para este poquito de rubor en sus cachetes, yo estaré utilizando rubor, el que suelo utilizar normalmente para todos los amigurumis, nada especial. Ya en otros tutoriales les he enseñado el mismo rubor, por si desean buscar estos materiales. No es que tengan que comprar específicamente este, ya les vuelvo y les repito, no es nada especial, pero se llevan una idea. Y para estas marquitas en sus ojos, pues hilo de color blanco y este hilo que es un canela fuerte, pero también pudiera utilizar un color marrón. El tutorial enterito de esta sirenita estará formado por 4 partes. En la primera parte, que es esta que están viendo acá, realizaremos desde la puntica de su cola, sin contar sus aletas, hasta su cuellito. En un segundo tutorial estaremos realizando su cabecita con todos los detalles de su rostro. En un tercer tutorial haremos su cabello con la florecita. Y en el último tutorial estaremos realizando el top, el volante en su cinturita y sus aletas. Y sin más, comencemos. Hagamos primeramente los brazos y estaremos utilizando el hilo color piel o color carne. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo.
En la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos y al finalizar la vuelta tendremos un total de 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Entonces hacemos el primer punto bajo, luego otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Repitámoslo una vez más. 1 y 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar y ya tendremos 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos hasta terminar la vuelta. Desde la vuelta 3 y hasta la vuelta 7 estaremos haciendo 12 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 7, que como puede ver en los subtítulos es lo mismo que hacer 60 puntos bajos en total, pero eso es opcional. En la vuelta 8 vamos a repetir durante 2 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 10 puntos. 1, 2, 3, 4 y seguido la disminución. Y repitámoslo otra vez. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Y ahora desde la vuelta 9 y hasta la vuelta 24 estaremos tejiendo 10 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3 y así continuaremos tejiendo puntos bajos hasta terminar la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 24, que como puede ver en los subtítulos es lo mismo que realizar 160 puntos bajos en total sin necesidad de colocar el marcador en cada vuelta. Una vez terminada la vuelta 24 ya podremos cortar hebra, no la necesitamos larga. Listo. Y vean. Recuerden que necesitamos 2 bracitos. Además ya pueden irlo rellenando su poquito, no lo lleven hasta arriba y déjenlo pues relleno pero no demasiado. ¿Vean? Entonces ahora sí dejémoslos a un ladito para luego unirlo al cuerpo cuando llegue su momento. Comenzaremos la cola utilizando hilo de color verde, el más intenso, e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos haciendo 6 puntos bajos, sin aumento ni disminución. Se les va a cerrar un poquito, pero háganlo con mucha paciencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a enderezarlo de esta manera. Pueden apoyarse también de la parte de atrás de su gancho. En la vuelta 3 vamos a estar haciendo 2 puntos bajos y un aumento durante 2 veces.
y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 8 puntos. Uno, dos puntos bajos y en el siguiente haremos un aumento. Y esto mismo vamos a repetirlo una vez más. 1, 2 puntos bajos y seguido un aumento. Y así continuaremos realizando las vueltas que siguen, o sea, siempre estaremos haciendo 2 aumentos en cada vuelta, uno a cada lado. Entonces, en la vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y lo repetiremos 2 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 10 puntos. 1, 2, 3 y seguido un aumento. Y esto mismo que hicimos con 3 puntos bajos y un aumento, lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 repetiremos 2 veces 4 puntos bajos y un aumento. Y al terminar la vuelta tendremos un total de 12 puntos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así, 4 puntos bajos y un aumento los repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 6 repetiremos 2 veces 5 puntos bajos y un aumento. Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y esto mismo lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 7 repetiremos 2 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esto mismo lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 8 repetiremos 2 veces 7 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y esto mismo lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 9 repetiremos 2 veces 8 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguido un aumento. Y esto mismo, 8 puntos bajos y un aumento, lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 10 repetiremos 2 veces 9 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 22 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el siguiente punto un aumento. Y esto mismo lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 11 repetiremos 2 veces 10 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguido un aumento. Y esto mismo lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 12 repetiremos 2 veces 11 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 26 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y seguido un aumento. Y esto mismo, 11 puntos bajos y un aumento, lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 13 repetiremos 2 veces 12 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 28 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el siguiente punto, un aumento. Y así repetiremos 12 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 14 haremos 28 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 15 repetiremos 2 veces 13 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 30 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y un aumento. Y así repetiremos 13 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. La vuelta 16 la haremos de 30 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 17 repetiremos 2 veces 14 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 32 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y seguido un aumento. Y asimismo 14 puntos bajos y un aumento lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta. En las vueltas 18 y 19 haremos 32 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y la vuelta 19. En la vuelta 20 repetiremos 2 veces 15 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 34 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y seguido un aumento. Y asimismo repetiremos 15 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. Desde la vuelta 21 y hasta la vuelta 23 estaremos tejiendo 34 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen hasta la 23. En la vuelta 24 repetiremos 2 veces 16 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 36 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y seguido el aumento. Y así repetiremos una vez más 16 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta 25 repetiremos 2 veces 17 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 38 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y seguido el aumento. Y así repetiremos una vez más 17 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta 26 repetiremos 2 veces 18 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 40 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y seguido el aumento. Y así repetiremos una vez más 18 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta 27 haremos 40 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta. Hagamos una última vuelta de aumento donde estaremos repitiendo 2 veces 19 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 y seguido un aumento. Y así volveremos a repetir 19 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 29 haremos 42 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen. Ya en los subtítulos usted puede ver hasta qué vuelta continúe haciendo lo mismo, pero yo les diré al regreso. Efectivamente he tejido desde la vuelta 29 hasta la vuelta 39 42 puntos bajos sin aumentos ni disminución.
Ahora en la vuelta 40 estaremos haciendo 5 puntos bajos y una disminución durante 6 veces, o sea que lo repetiremos 6 veces. Y al terminar esta vuelta tendremos un total de 36 puntos. Entonces comencemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así mismo haciendo 5 puntos bajos y una disminución lo estaremos repitiendo hasta terminar la vuelta. Para la vuelta 41 haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y seguido haremos una disminución. Y ahora estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución durante 5 veces. 1, 2, 3, 4 y seguido una disminución. Entonces repetiremos 4 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos quedarán antes de finalizar la vuelta 2 punticos para terminarla. Y nos han quedado 2 punticos para terminar la vuelta y haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. En la vuelta 42 estaremos repitiendo durante 2 veces 13 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con 28 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y seguido una disminución. Y esto mismo, 13 puntos bajos y una disminución, lo repetiremos una vez más hasta terminar la vuelta, pero justo en la segunda disminución, ahí haremos cambios de color a color carne o piel. Entonces, justo en la última disminución, haremos el cambio de color. Primeramente tomamos las hebritas delanteras para la disminución, hebra y pasamos por las dos. Y ahora vamos a cortar esta hebrita verde, que ya no la utilizaremos. Y de ahora en adelante estaremos utilizando el color piel o color carne. Entonces vamos a hacer el nudito. Y una vez listo el nudo, entonces vamos a terminar esta disminución tomando la hebrita de color carne. Ya podremos retirar este marcador. En la vuelta 43 vamos a estar realizando 28 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones, pero esta vez estaremos tomando solo la hebrita trasera. Vean, esta que está acá. Esta es la delantera, esta es la trasera. Así estaremos haciendo los 28 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos haciendo puntos bajos solo tomando la hebrita trasera durante toda la vuelta. Antes de continuar vamos a rellenar bien, pues en la vuelta 44 vamos a hacer disminuciones y luego se nos dificultará entonces rellenar esta parte. Entonces antes de continuar las siguientes vueltas, rellenen bien tanto como puedan y entonces sí continuemos. En la vuelta 44 estaremos repitiendo durante 4 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 24 puntos. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta.
Desde la vuelta 45 y hasta la vuelta 53 estaremos tejiendo 24 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 53. En la vuelta 54 ya vamos a unir los brazos y primeramente vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Tomemos el primer bracito. Yo lo voy a unir en el quinto puntico, contemos 1, desde donde terminamos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Aproximadamente, esto no es nada exacto. Entonces ahí comenzaremos a tejer 10 puntos bajos encima de este brazo. 1, 2, 3, 4, 5, sostengan esta hebrita, 6, ahora a la vez vamos a ir escondiendo esa hebrita, 7, 8, 9 y 10. Volvamos al cuerpo y hagamos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Unamos el otro bracito. Vamos a ponerlo aproximadamente 1, 2, 3, 4, aquí. Les repito, es aproximado. Y hagamos 10 puntos bajos encima de este brazo. 1, 2, 3, 4, escondamos esa hebrita y asegurémosla, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos quedan 10 punticos en el cuerpo para terminar esta vuelta. Y hagámoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 44 puntos. En la vuelta 55 estaremos repitiendo durante 11 veces 2 puntos bajos y una disminución. Comencemos con 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos y seguido una disminución. Repitámoslo una vez más. 1, 2 puntos bajos y seguido la disminución. Y así continuaremos repitiendo durante toda la vuelta. Y terminaremos esta vuelta con un total de 33 puntos. En las vueltas 56 y 57 haremos 33 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y la vuelta 57. En la vuelta 58 estaremos repitiendo durante 11 veces un punto bajo y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 22 puntos. Un punto bajo y seguido una disminución. Hagámoslo una vez más. Un punto bajo y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. En la vuelta 59 haremos 22 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En estos momentos ya yo he decidido rellenar porque en la siguiente vuelta haremos 11 disminuciones, entonces ya se va a cerrar demasiado. Este relleno, ¿cómo lo haremos? Pues iremos poniendo de lado a lado, siempre asegurándonos de que el tubito de silicón nos va a entrar. Ya yo le he hecho la puntica. Y como les comenté en el primer tutorial que hicimos del cuerpo base para todas las princesas, yo les recomiendo siempre este palito para el relleno. Pues es muy útil cuando usted introduce relleno, luego no se sale, no sucede como cuando lo hacemos con el cabito del gancho. Este palito es muy útil y viene dentro de las bolsas de relleno. Entonces, siempre que voy rellenando, me voy asegurando de introducir el palito en el centro e ir creando un agujero. ¿Ya? Este palito va a entrar, pues está diseñado para eso. ¿Ya? Abro un huequito aproximadamente hasta acá, hasta la cinturita. Y siempre que vaya rellenando, me voy asegurando de que luego el tubito de silicón va a entrar. ¿Ya? Aquí he entrado hasta aquí. Es suficiente. ¿Ya? Entonces, si una vez que entran el tubito de silicón sienten que les falta relleno, pues les van poniendo así por los laditos hasta que esté a su gusto. Yo no continuaré tejiendo con el tubito de silicón puesto, pues se me hace un poco complicado, muy incómodo. Entonces lo retiraré y cada vez que lo crea necesario me aseguraré de que aún el agujero está listo para introducir la silicona luego. Entonces ahora sí continuemos con la vuelta 60, donde estaremos haciendo 11 disminuciones.
Haremos la primera disminución. Hagamos otra más. Y así continuaremos haciendo disminuciones durante toda la vuelta. En las vueltas 61 y 62 haremos 11 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y la vuelta 62. Para terminar el cuellito haremos la vuelta 63 y primeramente hagamos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el último haremos un aumento. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 12 puntos. Pues sí, he hecho este aumento para llegar a los 12 puntos, ya que me encanta trabajar los círculos, las esferas, las cabecitas con múltiplos de 6. Entonces hasta aquí ha llegado este tutorial donde ya hemos realizado esta cola, sus bracitos y esta parte de su cuerpo hasta terminar el cuellito. En el próximo tutorial estaremos haciendo su cabecita con sus orejas y todos los detalles de su rostro. Espero hayan disfrutado de este tutorial y les haya resultado útil. Y si ha sido así, no olvide dejarme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!